cristianismo, al cristianismo. Pues desde siempre se han encontrado fósiles. Toda la vida se han encontrado fósiles, desde la época cristiana. ¿Cuál creen que era el argumento que daban en la Edad Media los cristianos cuando encontraban un fósil? ¿Cómo explicaban la presencia de un fósil, no? De un ser que ya no existe ahorita. ¿Qué creen que decían? Que eran gigantes. Que eran gigantes, ¿qué más? Dragones, duendes, todo eso, ¿no? ¿Y por qué ya no está? ¿O por qué no lo encuentran? ¿Por qué no son comunes? ¿No saben por qué? Porque fíjense que todos esos organismos no les dio tiempo de entrar al arca de Noé y se extinguieron. ¿Qué les parece? Esa sí no me la sabía. Ah, pues qué tal, ¿eh? No me lo enseñaron en el catecismo. O sea, que los fósiles fueron de los animales que no se subieron. Así es, y ahorita te rías, pero te hubieras reído en la Edad Media y ¿dónde crees que ibas a dar? Pues obviamente ibas a creer. Se hubiera ido a la hoguera. Te hubieras ido a la hoguera, ¿no? Linchada quedaba. Calcinada como bruja. ¡Bruja! Bruja, exactamente, te hubieran quemado como bruja, por hereje. Entonces, vean cómo además, y esto nos puede servir de lección incluso a la ciencia de hoy en día, aguas. Acuérdense que de las características del método científico es que la ciencia se tiene que comprobar y es verificable y puede cambiar. Aguas, porque esa idea que ahorita nos da risa, pues fue válida durante 2000 años, ¿no? Y cuidadito y te rieras porque te queman. Yo luego me pregunto cuántas cosas damos por válidas hoy día y dentro de unos años o décadas nos vamos a estar riendo de esas creencias, ¿no? Y luego les voy a mencionar algunas que ya han pasado en el siglo XX, que decían, era al revés, se reían, ay, qué loco, ¿cómo dijo eso? Y resulta que ahora es la hipótesis más aceptada de varias cuestiones científicas. Bueno, otra vez nos regresamos, fíjense cómo es el siglo XVII, el siglo XVIII, cuando la ciencia empieza a desarrollarse. Sí, ya habíamos hablado del microscopio, del telescopio, etcétera. Pero en el siglo XVIII, muchos naturalistas, antes no existía la biología como tal, acuérdense que es Linneo el que nombra lo de biología, pero antes se decían naturalistas. Entonces, muchos naturalistas se dedicaron a observar la naturaleza, a describir la naturaleza y a catalogar la naturaleza. Claro, todo pensando en que era el plan de la creación de Dios, ¿verdad? Todavía. Y nos regresamos a Carlos Linneo, que ay, ¿quién tiene abierto el micrófono? Que se oyen ahí unos golpes. Perdón. Bueno, Carlos Linneo, se puso a clasificar los organismos vivos que se conocían en ese entonces y que hizo su gran obra que se llama Sistema Natural. En esa época fue famosísimo. Ay, por favor, apaguen sus micrófonos, no sean malos. En esa época fue famosísimo Sistema Natural, pero hoy día sigue siendo famosísimo Sistema Natural. La gente que se dedica a la taxonomía, es decir, a clasificar a los organismos y a ponerles nombre científico, utiliza Sistema Natural. Sigue utilizando lo que Carlos Linneo estableció en este libro. Entonces, no sé si han escuchado de esta clasificación taxonómica, de reino, filum, clase, orden, familia, género y especie. Sí. Sí. Ah, pues eso lo estableció Carlos Linneo en ese libro, Sistema Nature. Y entonces lo que hace Linneo, lo vamos a ver después en otra unidad, y vamos a ver cómo se ponen los nombres científicos y tal,
Pero lo que hace el linneo es de ir de lo general, como el reino animal, reino vegetal, hasta cada vez lo más particular, ¿sí? Hasta llegar a especie, que es la unidad más básica en la clasificación, ¿sí? Va de lo general, de lo más grande, hacia lo particular o lo más pequeño, que es la especie. Paralelamente al linneo, hay investigadores que se dedican a la paleontología y a la geología. Están aquí James Hutton y Charles Lyell, eran geólogos. Y ellos, pues, se ponen a escarbar, empiezan a ver qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que encuentran a la hora de que escarban, y exponen el principio de uniformismo. ¿Qué dice este principio? Dice que los mismos procesos que operaron en el pasado operan en el presente. Ahorita les voy a ver si se entiende esta parte. A ver. Esto se supone que es un volcán. En el presente, el volcán va a hacer erupción. Y entonces, ¿qué se deposita aquí en el suelo cuando hace erupción? La lava, La lava, la ceniza. Ok, la lava, pero cuando se enfría, rocas, minerales. quedan rocas volcánicas. Muy bien, ¿qué más? Ceniza y sustrato. Ceniza. Ok. Entonces, quedamos rocas de tipo volcánico, como la obsidiana, la piedra pómex, ¿no? Ceniza volcánica. Esto lo observan ellos, ¿no? Ahora imagínense que ellos empiezan a escarbar. Esta es la gomita. Oh, ¿por qué no puedo quitar la gomita? Ahora sí. Están ellos. Oh. Oigan, no entiendo por qué. Tampoco. Dibujar. Sin el spotlight. Ok, mi suelo quedó muy... A ver, ahora sí. Miren, aquí está Lyell. Ay, qué brazote. Ahí está Lyell escarbando, ¿no? Aquí encuentra pues tierra, la tierra normalita. Aquí encuentra rocas redonditas. Y muy abajo encuentra ceniza y aquí encuentra obsidianas. Que, acuérdense, el método científico, observación. Aquí observo rocas redonditas, aquí observo ceniza volcánica y aquí observo piedras como obsidiana y piedra pómex. ¿Qué dirían ustedes? ¿Cuál es su hipótesis? Las piedras redonditas, ¿dónde las encontramos? Redonditas y lisitas. En el mar, ¿no? En los ríos. En los ríos, ok. A ver, entonces, ¿qué hipotetizarían? ¿Por qué las piedras están redonditas? No, a ver, yo escarbo y encuentro piedras redonditas. Aquí, ¿qué digo de esta parte, de esta? Que ahí había antes un paso Que de había agua. un río. Ajá. Que ahí hace muchísimo tiempo hubo un río. Ahorita ya no lo hay, ¿no? Ya no hay río. Hace muchísimos años aquí corría un río. Muy bien. Y luego, y si me voy más abajo,
que antes hubo un volcán que puso esas piedritas. Que hizo erupción, ¿sí? Y antes de que hubiera un río, hubo un volcán que hizo erupción, ¿sí? ¿Todos de acuerdo? Sí. Sí. Fíjense, por ejemplo, si ustedes van hoy día a... ¿Alguien conoce Tehuacán en Puebla? ¿Nadie? No. Si hoy día ustedes van a Tehuacán, Puebla, van a ver un desierto con cactáceas. Pero, es más, ni siquiera necesitan escarbar, así se van a encontrar un montón de amonites y conchitas marinas fosilizadas. ¿Qué dirían ustedes? Que antes hubo un mar ahí. Exactamente, que hace millones de años, en lo que hoy es un desierto, hubo un mar. Eso estaba por debajo del nivel del mar, era mar. ¿Sí? ¿Queda claro lo que hacen los geólogos? Entonces, lo que ellos están argumentando es, si yo veo lo que ocurre en el presente, puedo explicar el pasado. Pero igual, si yo veo lo del pasado, puedo explicar el presente. ¿Por qué? Porque puedo decir, pues miren, ahorita hay un volcán, pero a lo mejor dentro de 1.000.000 de años ya no va a existir el volcán, va a haber un río. Y a lo mejor dentro de 100 millones de años ya no va a estar ni el volcán ni el río. Ya va a ser, no sé, un bosque. ¿Sí queda claro? Sí. Fíjense, y cómo es, por eso les hacía yo mucho hincapié en el método científico, solo es observar y hacerte preguntas, ¿no? Esto es su principio de uniformismo, ¿sí? Los mismos procesos que operaron en el pasado operan en el presente, ellos hablando en términos de geología. Y las observaciones geológicas podrían entonces ser explicadas por causas que vemos en la actualidad. ¿Por qué les estoy hablando de esto? Porque Darwin fue muy influenciado por las ideas de Hutton y de Lyell y obviamente por las ideas de Linneo. Solo que Darwin las aterrizó no en cuestiones geológicas, sino en cuestiones biológicas, ¿sí? Bueno, otro de los grandes, y este sí es el padre de la evolución, antes que Darwin, es Lamarck. Lamarck es el primero, antes que Darwin, muchos años antes que Darwin, en el mismo siglo, pero muchos años antes, es el primero, que formula la primera teoría de la evolución. Entonces, él lo hace viendo, porque él era paleontólogo. Él es el que funda, de hecho, la paleontología en invertebrados. Estaba ya George Cuvier, de hecho, Cuvier fue el que pone el nombre de dinosaurio, pero Cuvier se dedicaba a dinosaurios. Lamarck se dedica a invertebrados. Entonces, Lamarck escribe un libro, Filosofía Zoológica, en el que habla ya de las ideas de evolución. ¿Qué quiere decir esto? Que Lamarck es el primero, al menos que escribe un libro, el primero que habla de que las especies pueden cambiar. Es el que dice, bueno, es el científico que dice del uso y desuso de los órganos y el ejemplo de las jirafas. Exactamente. Exactamente. Él es el que habla de la ley del uso y el desuso. Pero bueno, ¿cuál fue su gran aportación de Lamarck? Pensar que los organismos pueden cambiar. Por eso les hablé antes del creacionismo, antes de Aristóteles, antes de Platón, para que vean la trascendencia simplemente de pensar que un organismo puede cambiar. La trascendencia de que el chip, si algo lo creemos desierto, por ejemplo,
por ejemplo, no sé cuántos de ustedes o de sus mamás o de sus familiares son guadalupanos. ¿Alguien tiene así un familiar o sumamente creyente? Guadalupano. Sí, tengo unos familiares. Bueno, dile a ese familiar que la Virgen de Guadalupe no existe. ¿Qué te pasaría? Me he dicho, y ya terminamos en conflicto familiar. Así. Exactamente. Ok. Bueno, y ese es un familiar, pero ahora imagínate que toda la sociedad, toda piensa así, toda, hasta las autoridades. ¿Qué pasaría? Lo llaman terrorista actualmente. O sea, imagínate qué te pasaría a ti si tú dijeras, no existe, pero todo el mundo dice que sí, incluyendo las autoridades. ¿Qué te pasaría? Sí, no, es una casa, pues, es un conflicto contra todos. No lo puedes llevar de la contra. Bueno, sí puedes, pero pues va a ser difícil. O sea, te excomulgarían, te encarcelarían y te pueden hasta matar, ¿no? ¿No? Por eso quiero que entiendan la trascendencia que tuvo Lamarck. Pero además de valiente por escribir esto, su cerebro, o sea, cuando alguien cree algo de cierto, a lo mejor ni tu cabeza hace clic para pensar diferente, porque toda la vida te han enseñado lo mismo, ¿no? No sé si me explico. Como Galileo con la Tierra. Ajá, pues es lo mismo, la Tierra gira alrededor del Sol y no al revés. Pero lo que quiero decirles es, lo que quiero que entiendan es, cuando ustedes creen algo cierto por ciento que es cierto, es muy difícil que incluso ustedes mismos que se les ocurra la idea de que puede ser diferente. ¿Sí me explico? Entonces, esa es la trascendencia de Lamarck, por ejemplo, o de Darwin, que su cerebrito les dio para poder pensar diferente a lo establecido por toda la sociedad. Por toda la sociedad, me estoy refiriendo incluso a la sociedad científica. ¿Sí? Bueno, entonces, esta es la trascendencia de Lamarck. Lamarck dice que las especies difieren unas de otras porque tienen diferentes necesidades. Y como tienen diferentes necesidades, pues unos van a utilizar más ciertos órganos o apéndices que otros, ¿no? Por ejemplo, si soy una jirafa, ¿no? El ejemplo es la jirafa. Si soy una jirafa de cuello cortito, pero los árboles tienen ramas muy bajas, pues no tengo ningún problema. Pero supónganse que las ramas no están bajas, las ramas están muy altas. Entonces, la jirafa se tiene que esforzar y jalar su cuello, jalarlo hasta alcanzar las ramas altas. Y de tanto jalar el cuello, pues le va a ir creciendo. ¿Sí? En cambio, si no uso algún órgano o algún apéndice, no me sirve para nada, no lo uso, pues lo voy a ir perdiendo. Esa es la ley del uso y desuso. ¿Sí queda claro? Sí. Pero fíjense, Lamarck pensaba que había un fluido nervioso. Ese fluido nervioso era el que hacía, como estaban utilizando mucho el cuello, el fluido nervioso era el que hacía que el cuello creciera. ¿Sí? Como cuando la gente, yo no, porque yo no hago ejercicio, debería, pero no. Como la gente que hace ejercicio, pues sus músculos empiezan a crecer. ¿Sí queda claro cómo creía Lamarck que se daba el cambio evolutivo? Esto va a ser importante para ver la diferencia con Darwin. O sea, como si un organismo, incluso si se está adaptando constantemente, ese fluido nervioso podría cambiar su propia estructura, según lo que creía Lamarck. Exacto. Sí, pues aquí ves cómo va cambiando la estructura. Porque
le crees que este cuello pues debe de tener más vértebras, ¿no? Ujú. ¿Sí? Entonces, si usas mucho cierto órgano, cierto apéndice, él creía que había un fluido nervioso que hacía que se modificara ese apéndice. ¿Sí? ¿Qué creen ustedes de eso? Bueno, no creo que se puedan modificar los apéndices así como tal con mucho uso. O bueno, sí, pero poquito, no como para cambiar todo el cuello en el mismo organismo, pues. Ok. Y entonces, ¿cómo crees que se da el cambio? Bueno, los cambios grandes sí se van, ya es como a causa de la herencia de una generación a otra. Y, o sea, que ¿en dónde se dan los cambios? En el ADN, ¿no? Ok, perfecto. Perfecto, eso es lo que quería que no es este fluido, no es este mecanismo que decía la marca, ¿no? Hoy día ya lo sabemos, es por el ADN. Obviamente faltaba mucho tiempo para que se supiera sobre la herencia y el ADN, ¿verdad? Bueno, entonces, Lamarck creía que estas alteraciones que se van dando porque vas usando mucho un órgano, un apéndice, esto lo vas adquiriendo durante tu vida y entonces son heredables y por eso se le llama herencia de los caracteres adquiridos. El ejemplo, esta jirafita tuvo que ejercitar o jalar mucho su cuellito para poder alimentarse de las ramas altas. Es el mismo individuo, que conste. El mismo individuo fue alargando su cuello y entonces le heredaba esto a sus hijos. Hoy lo vemos un poco raro porque es como si alguien hiciera mucho ejercicio y se hiciera musculoso y entonces su hijo naciera musculoso. Porque el padre o la madre, el que hizo ejercicio, le heredó los músculos, ¿no? Hoy sabemos que eso pues no es cierto, ¿verdad? Pero, por ejemplo, una persona que no es diabética cuando nace y que eventualmente está consumiendo mucho azúcar y se vuelve diabética, está modificando ahí lo que es su estructura de ADN para con las siguientes generaciones y eso es lo que causa la tendencia a la diabetes, por ejemplo, la siguiente generación No, no sé si tú has ido al médico y te preguntan sobre diabetes y cuántos de tus familiares son diabéticos. Uh-huh. No, es que hay una predisposición en el genoma. Por eso hay familias completas diabéticas. Uh-huh. Pero no es que consumieras mucha azúcar y pum, te volviste, no. Uh-huh. Puede darse el caso de que consumas tanto azúcar que tengas problemas con la insulina, pero no se lo vas a pasar a tu hijo. Al revés, puede ser alguien que no consume azúcar, pero si su mamá y sus abuelos y sus tíos fueron diabéticos, aunque no consuma mucho azúcar, puede desarrollar la diabetes, igual que el cáncer. Por eso hay personas perdón. No, sí, tú. Por eso hay personas, por ejemplo, que pueden estar fumando constantemente y no desarrollan básicamente ningún problema cancerígeno en los pulmones. Y hay otras personas que incluso no tienen vida sana y todo, pero desarrollan cáncer por la tendencia genética. Exactamente. Sí, te voy a contar, por ejemplo, el caso de una amiga mía, súper orgánica, hacía yoga, ejercicio, todo súper, ¿qué? Dicen gluten free, no sabes, así, súper sana. Pero su mamá murió de cáncer y su abuela también, y ella desarrolló cáncer y murió de cáncer. En cambio, como tú dices, hay gente que fuma o que esto, que el otro, y a lo mejor no lo va a desarrollar. Puede ser que sí lo desarrolle porque al final las sustancias van a dañar las células, pueden dañar las células, pero no necesariamente.
Como que es más fácil que si tienes parientes con cáncer, sobre todo cercanos, desarrolles tú el cáncer. Entonces, Pero al final son genes que están como encendidos, bueno, están sí, apagados y buscan el pretexto para encenderse si tiene historial, ¿no? así es, exactamente. Exactamente. Entonces, eso, en esas cuestiones, pues sí están haciendo muchos estudios en cuestiones moleculares, genéticas, ¿no? Para ver cuál es el gen que se prende y por qué hace que se active y que se prenda, o cómo le pueden hacer para apagarlo, ¿no? Para eso también sirve el código genético. Todavía no hemos terminado, yo no, yo no me dedico a eso, pero la gente que hace código genético todavía no descifran todo el código genético del ser humano. Ya lo leyeron, ya saben el A, T, G, tu, ta, tun, pero todavía no saben de todo el código genético qué codifica para qué, ¿no? Si comparáramos el código genético con un libro, pues todavía hay capítulos que no se han leído, ¿no? Que faltan por leerse. En esa dirección va el leer el código genético, ¿no? Y luego hay gente, como les decía yo, de prender el gen para los dientecitos o no, ya van leyendo y dicen, mira, en este capítulo dice que las aves son dinosaurios, en realidad son los descendientes de los dinosaurios, por lo tanto, mira, aquí encontramos los dientecitos, pero dice no dientes, pues quítale el no y ponle sí. Y ya salen los dientecitos. ¿Sí? ¿Más o menos? Uh-huh. Ok. Entonces, bueno, ya vimos lo de Lamarck, que él decía, en el ejemplo de las famosísimas las jirafas, que originalmente tenían cuellitos cortos, pero fueron estirándolos. ¿Por qué? Porque lo que requerían era alimentarse y el alimento quizá cada vez estaba más, las ramas cada vez estaban más altas. Y que así lo fueron heredando de generación en generación. Ya vimos ahorita que pues no ese es el mecanismo, no es este fluido nervioso, ¿no? Pero vuelvo, para la época de Lamarck fue un hito, fue increíble que él haya pensado esto y él fue, cuando yo les pregunté en el examen, ¿quién fue el primero que tuvo la idea de la evolución? ¿Quién fue? Lamarck. Lamarck, no voy a decir Darwin, fue Lamarck, ¿ok? Solo que Lamarck tuvo un pequeño problemilla, porque durante su época, primero lo tacharon de loco, ¿no? Por lo que les estoy diciendo, porque si todos creían que las especies no cambiaban porque eran perfectas, porque Dios las hizo perfectas, pues aquí entonces Dios se equivocó, ¿no? Pues le hubiera dado un cuello largo. Por eso lo súper criticaron, fue súper mal visto Lamarck por sus propios colegas. Pero además, le tocó, poco después de sus trabajos, vino la Revolución Francesa. ¿Alguien ha oído hablar de la Revolución Francesa? Sí. Sí. ¿Qué pasó? A ver, cuéntenme. Cayó la monarquía y pues todos los demás países que vivían en sistemas monárquicos que tenían miedo de que todos los demás países siguieran su ejemplo rebelde. Exactamente. En esa época, en la Revolución Francesa, pues cae la monarquía, se inventa la guillotina, ¿no? Acuérdense que le cortaron la cabeza a Luis XVI y a María Antonieta y a varios, ¿no? Y la bandera de Francia es la igualdad, la fraternidad y ¿qué es igual? La igualité, fraternité, ¿y cuál es la otra? La libertad, ¿no? Ajá. Pero no se dio tan así porque después de que le cortan la cabeza a Luis XVI y a María Antonieta, entre los mismos revolucionarios se empiezan a pelear. Y todos tenían miedo de que el otro los traicionara. Entonces, en esa época se le llama la época del terror. Y entre los mismos revolucionarios se empezaron a cortar la cabeza entre ellos, con la guillotina, entre todos ellos. Bueno,
Les digo esto porque todo lo que dijeras después de la Revolución Francesa te podían acusar de traidor y te cortaban la cabeza. Entonces, casi todas las ideas que salieron poquito después de la Revolución Francesa, ¡pum!, las ocultaron porque eran sospechosas, ¿no? E incluso para los demás países eran sospechosas porque a lo mejor, híjole, querías derrocar la monarquía inglesa o yo qué sé, ¿no? Entonces, las ideas de Lamarck se mantuvieron ocultas por un buen tiempo. Se murió Lamarck y ya, o hablaban mal de él o nadie conoció a Lamarck. Tiempo después se redescubre Lamarck, ¿sí? Bueno, conclusión. ¿Por qué es importante Lamarck? Porque él es el primero que rompe con la idea del creacionismo y del fijismo, porque él habla de la transformación de los organismos y que esta transformación de los organismos no tiene nada que ver con intervenciones de dioses, ni divinas, ni nada. ¿Queda claro cuáles son las aportaciones de Lamarck? Sí. Sí. Bueno, entonces Lamarck, a ver, vamos a ver, en 1802 ya escribió, puso biología y en el 1809 hace su libro. Pero justamente en 1809 nace Darwin y ya me adelanté. Ay, sí, ya me adelanté, porque siempre les pregunto, ¿cómo se imaginan a Darwin físicamente y de forma de ser? Yo creo que era un niño desde pequeño muy curioso. Uh-huh. Pero como que no se le daba mucho, por lo que leí, no se le daba mucho el estudio, entonces como que lo presiento como si obtuviera su conocimiento por conocimiento empírico, por él observar las cosas, el verlas y todo, y cuestionarse. Ok, muy bien. ¿Quién más? Cuando decimos Darwin, ¿cuál es la primera imagen que se les viene a su mente? Un señor sentado en una isla. ¿Y cómo es ese señor? Barbón. Pinzones. No, pero háblenme de él. ¿Cómo se imaginan a Darwin? Físicamente y de forma de ser. Ay, yo me imagino larga. A ver, uno a la vez. Platíquenme. Bueno, uno. A ver. Ya no se me queden callados. A ver, ¿quién? Blanco, hombre y de mal humor. ¿Y te lo imaginas joven, niño, viejo? En hombre, joven, adulto. Ok, ¿alguien más? ¿Quién más? De carácter fuerte y con mucha barba. Con mucha barba, ok. Y les pregunto esto porque si yo les digo Darwin, me van a decir, es un señor viejito, pelón de barba, enojón, ¿no? Si yo les digo Einstein, me van a decir un viejito greñudo, bigotón, ¿no? Sí. Como que tenemos esa idea de los grandes científicos, pero se nos olvida que fueron jóvenes, que fueron niños, ¿sí? Por eso pongo esta imagen de Darwin. Esta imagen de Darwin es de un joven como de la edad de ustedes, justamente. Y aquí les presento a Darwin de niño con su hermanita. Entonces vamos a ver la historia de Darwin. Fíjense que Darwin fue el quinto hijo de 6. Entonces casi era el más chiquito. Su papá, Robert Darwin, era un médico y pues era gente de dinero. ¿Sí? Era gente acomodada, era gente que tenía dinero. Quería mucho a su hermanita, era gente de familia, etc. Y Darwin desde niño ya le gustaba la naturaleza. Entonces, parte de sus aficiones es que le encantaba hacer colecciones. ¿Alguien de ustedes colecciona algo? Sí, yo colecciono piedras. Tú coleccionas piedras. ¿Alguien más colecciona algo? Sí, casa de muñecas. Casa de muñecas. Bueno,
Pues así, Darwin también le encantaba coleccionar, y lo que más le gustaba a Darwin era coleccionar escarabajos, ¿sí? Ahora fíjense, ¿ustedes cuántos años tienen? 19. 18. 19. 28. Entonces me equivoqué. Darwin más chico que ustedes. Imagínense a Darwin más joven que ustedes, de 16 años. En esta época no había todas las carreras que hay hoy en día. ¿Cuáles carreras creen que había en esta época? Y sobre todo si eran de una situación económica alta, acomodada. ¿Qué es lo que sus papás les dirían que tenían que estudiar? Medicina. Doctor o abogado. Lo mismo que él. Hombre de negocios. Medicina, abogado, ¿no? Teólogo. Acuérdense que la religión seguía aquí en boga, ¿no? Eso era. Y como era médico su papá, pues le dice, ni modo, Carlitos, pues te me vas a estudiar. Te vas a estudiar medicina. Entonces, con 16 años, Darwin entró a la Universidad de Edimburgo. Aquí les pongo la Universidad de Edimburgo. ¿Pero qué creen? Pues que a Darwin le daba cosa la sangre. Entonces, imagínense ustedes, no sé si han visto películas de la época, los salones donde se hacían disecciones para mostrar cómo se hacían las disecciones eran como un auditorio, pero en círculo, me imagino yo como una arena de lucha, ¿sí? Más o menos. Y entonces en el centro estaba el profesor haciendo la disección de los cadáveres, ¿sí? No, pues cuando vio eso Darwin, pues se desmayó casi, le dio el ataque, le dio el pelele, salió corriendo. No, pues no. Entonces le dijo a su papá, pues, ¿qué crees, papi? Papi, pues no la hago de médico, pues, o sea, no puedo. Su papá, pues, le dio el coraje ¿Alguno de ustedes, sus papás creen que estudiaran otra cosa? Sí. Anfiteatro, tienes razón, anfiteatro, es un anfiteatro. ¿Qué querían que estudiaras? Para maestra. Cuando le dijiste que no les dio el telele.